escuchar a todos los solteros, con esa fuerza y vigor que tienen, que me lean este texto. ¿Qué dice? Proverbios 14:12. Muchachos y muchachas, a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Dónde están los solteros? ¿Ah? No, esos solteros, a ver, los niños, adolescentes y jóvenes solteros, todos ustedes. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Bueno, los niños ayudaron un poquito. A ver, todas las damas, leamos San Mateo 7, verso 13. Las damas, todas las mujeres, niñas, jóvenes, casadas, todas. ¿Qué dice? Entrar. Y todos unidos leamos el 14. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Vamos a pedir el favor a los niños que estén juiciositos. Yo sé que están cansaditos, pero vamos a hacer lo posible por estar ahí juiciositos. Amén. Calladitos. Bueno, hermanos, orando al Señor, me ha provisto un tema de carácter evangelístico y lo he titulado No hay atajos. Amén. ¿Cómo es? Sabemos que es un atajo, ¿cierto? Hay dos formas de entender un atajo. Senda por donde se abrevia el camino o travesía ilegal para llegar a un destino. ¿Cómo llama el niño? Emiliano. Emiliano. Él está entretenido, bueno. Si fuera posible sacarlo un momentico cuando ellos griten porque nos pueden distraer y de pronto guardarle la bombita o algo, bueno, en negociar con ellos. Amén. Gloria a Dios, porque los niños son muy inteligentes, muy juiciosos. Estaba diciendo, hermanos, que hay dos formas de entender un atajo, ¿cierto? Una es la senda por donde se abrevia el camino o travesía ilegal para llegar a un destino. Y al igual, un atajo se asocia a la cultura actual de lo rápido o lo instantáneo para obtener los resultados justo como los queremos y en el tiempo que los queremos. Buscar la decisión que nos cueste menos trabajo y con el menos esfuerzo para evitar la fatiga, como decimos por ahí, ¿cierto? Pero yo quiero decir esta noche que en la vida cristiana, en el evangelio, no hay atajos. Amén. Se requiere entonces una fe comprometida y una relación profunda con Dios si queremos experimentar su bendición y propósito en nuestras vidas. Amén. He traído algunos puntos importantes para que tengamos en cuenta y esta palabra esta noche es para todos aquí presentes. Amén. Para hermanos, para los hermanos que están iniciando su vida cristiana, para los amigos simpatizantes que han escuchado este evangelio, pero por alguna razón no han tomado la decisión de continuar, amén, o de iniciar. Entonces, primero, ¿qué es un atajo espiritual? Ya sabemos qué es un atajo, ¿cierto? En su significado natural. Ahora, ¿qué sería entonces un atajo espiritual, trayéndolo a nuestra vida cristiana? Un atajo espiritual entonces sería un intento de evitar el proceso, de alcanzar una meta sin pasar por el camino correcto, de hacer las cosas a mi manera. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que buscaron atajos. Entre ellos, Adán y Eva. Adán y Eva buscaron conocimiento, buscaron sabiduría y por hacer esto se desviaron del obedecer a Dios. ¿Sí? Eso es un atajo. Buscaron conocimiento sin obediencia.
escucharon la voz del enemigo y les pareció fácil, ¿cierto? Abraham y Sara, ¿qué les pasó? Se adelantaron al tiempo de Dios. Ellos pensaron que el Señor no les iba a cumplir la promesa de darles un hijo. Y entonces Sara, no, Abraham, no, el Señor se olvidó de nosotros, ya no nos va a dar hijos, yo ya con esta edad, usted también, venga, Agar, mi sierva, mi empleada, vaya, acuéstese. Y Abraham, ni corto ni perezoso, ¿cierto? Y ahí tuvieron su hijo antes del tiempo de Dios, no en la promesa. Buscaron un atajo, se adelantaron al tiempo de Dios. ¿Qué decir del hijo pródigo? Han escuchado, ¿cierto? Sabemos la historia del hijo pródigo. Quiso disfrutar la herencia sin esperar el tiempo correcto. Ahora, ¿cuál fue el resultado en todos estos casos? Una pérdida, el dolor y la necesidad de volver a empezar de cero. De cero, ¿cierto? Porque miramos los problemas, lo que le causó a Adán y a Eva ser expulsados del Edén, ¿cierto? La pérdida tan grande que le causó a Abraham y a Sara, los problemas que tuvieron, que hasta el mismo Abraham tener que echar de su casa a Agar con su propio hijo, que casi se muere en el desierto, ¿cierto? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Tener que volver arrepentido, pidiendo perdón y a desear al menos ser un jornalero de su padre. Y muchos más, pero entre tantos ellos. Segundo, el camino a la vida eterna no es un atajo, es un proceso. Amén. Gloria al Señor. Dios no trabaja con prisa, hermanos y amigos. Él no tiene afán. Somos nosotros los que estamos corriendo todo el día, a cada momento, y el tiempo no nos alcanza. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con procesos. Y también tenemos unos ejemplos bíblicos. José, que fue la historia que vimos hoy con los adolescentes. El proceso que vivió José. José tuvo que pasar por el pozo, ¿cierto? Donde lo lanzaron sus hermanos. De ahí pasó a la esclavitud en Egipto. De la esclavitud pasó a la cárcel, acusado injustamente, ¿cierto? Antes tuvo que pasar por todos esos lugares antes de llegar al palacio. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ir a liberar y a liderar el pueblo de Israel. No es que Moisés ya Dios lo preparó y lo llamó de un momento a otro. Moisés tuvo que vivir su proceso allá en el desierto primero, 40 años. Y por eso luego Dios lo eligiera. Amén. Jesús mismo tuvo que esperar 30 años para iniciar su ministerio y así no evitó la cruz. Porque es el proceso, mis hermanos y amigos, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? La promesa. Hermanos, vean, nuestros jóvenes, a veces nuestros jóvenes se adelantan al propósito de Dios en su vida emocional, y hermanos, tienen que pasar por esos momentos tan difíciles, tan dolorosos, y para quedar en cero y volver a empezar. Yo siempre he dicho, a los jóvenes les toca tomar las decisiones más importantes de su vida cuando menos están preparados, cuando menos experiencia tienen. Tienen que elegir en su edad adolescente prácticamente qué estudiar, ¿cierto? Muchos salen del colegio y no sé qué hacer, qué hago, y entonces por eso muchos no han podido terminar su universidad porque iniciaron una carrera que no era, luego tuvieron que salir, seguir otra. Tomaron la decisión de casarse. Pues gracias a Dios los que nos casamos jóvenes y aquí vamos, ¿cierto? Viviendo el proceso, pero no es fácil. No es fácil porque
a veces cuando nos adelantamos las cosas no son como parecen. Amén. Tercero, ¿por qué? Preguntémonos ahora entonces, ¿por qué no hay atajos en el camino del Evangelio, en el camino de Dios? ¿Por qué no hay atajos? Porque el proceso forma el carácter del cristiano. Amén. Los que hemos pasado por esos procesos, hermanos, en Dios, ¿cierto? Hemos sido probados como el oro por el fuego mismo. Aleluya. Porque la fe se fortalece en el camino y no en la meta. Si el que va corriendo se va dando ánimo, dando fuerza. Vean, mis hermanos, yo tuve la experiencia que a poco les he contado de estar en el parto de mi hija. Y yo no estaba para presenciarlo, sino su compañero. Pero preciso en el momento que yo llego y él se va, que aún ella estaba demorada según los médicos, a los 5 minutos me llaman. Y cuando yo entro, me dice la doctora, es que ella la estaba esperando a usted, porque usted es la única que le puede dar el ánimo y la fuerza que ella necesita en este momento. Y allí pude comprobar, hermanos, que la fe nos fortalece. Una palabra de ánimo. Cuando ella decía no puedo, yo le decía sí puedes. En el nombre de Jesús, tú eres fuerte. Y escuchábamos a Heidi decir aquí, ese momento, hermanos, en que ese joven está caído, está débil. Necesitamos darle la mano y ayudarle a levantar. Que no es fácil, no es fácil. Y a veces tenemos que llorar con ellos, pero decirles sí se puede. Sí, has caído, el enemigo te dice ya no puedes. ¿A cuántos nos ha dicho eso el enemigo muchas veces? Estás vencido, estás caído. Yo en alguna vez, hermanos, vea, yo he tenido unas experiencias con el Señor muy grandes y alguna vez le fallé al Señor. Porque es tan fácil uno pedirle algo a Dios, pero para cumplirle, hermano, ¿sí? Yo le pedí al Señor una experiencia extraordinaria, y el Señor me la concedió, hermanos, pero fui tan débil que no la pude soportar. Y entonces cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta que Daniel y los que escucharon la voz de Dios y vieron ese resplandor y caían temblando, ¿cierto? Sí, el Señor me permitió a mí, hermanos, ver su gloria en un templo. Cuando estábamos en el Huila, yo estaba sola, mi esposo estaba en una asamblea nacional y esa noche yo me dediqué a vigilar sola, a orar, y yo dije, Señor, me voy al templo, la casa era así continua, y dejé la niña, teníamos la niña mayor dormida, y dije, me voy al templo a orar. Pero voy a vigilar, y yo le dije al Señor, hasta que yo no sienta algo extraordinario, hasta que yo no vea algo, yo no me acuerdo bien las palabras que le dije al Señor, yo no me voy a levantar. Ve, hermanos, era casi la medianoche y yo había dejado la luz del patio, quedaba resplandor al templo, entonces quedaba entre oscuro y claro. Ya, el portón del fondo era un salón grande, tenía harto vidrio, entonces también daba resplandor de la luz de la calle. Y yo estaba arrodillada en el altar cuando yo sentí que algo traspasó el portón, algo entró al salón. Y yo estando arrodillada abrí mis ojos y yo miré solo al altar porque estaba arrodillada aquí en el altar. Miré, hermanos, el salón todo encendido en un resplandor indescriptible. Y desde que yo sentí que algo entró, hermanos, vea, a mí se me engaranujó todo el cuerpo y yo sentí algo sobrenatural y sabía que era la gloria de Dios. Yo sabía. Y les digo como lo sentí, hermanos, esa gloria, esa presencia, lo que había allí se iba acercando a mí. Yo lo sentía y yo lo sentía. Y yo escuchaba y yo sentía que me decía, no voltees a ver, no voltees a mirar. Hermanos, y cuando yo la sentí tan cerca, como a 2 metros, no aguanté y tuve que voltear a ver.
Y allí es donde les digo que le fallé al Señor, porque lo que tanto le pedí, no fui capaz de soportarlo. Yo volteé a ver, ¿y sabe qué pasó, hermanos? Cuando yo volteé a ver, todo quedó como cuando inicié. Todo quedó en cero. Y yo sentí que Dios me dijo: perdiste algo tan grande que te iba a dar. Yo no sé el Señor qué me iba a dar allí, si dones o ministerios, no sé qué más, hermanos, pero yo empecé a llorar y a llorar y a decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque lo que tanto te pedí, ¿por qué? Yo me decía, ¿por qué fui tan cobarde y fui tan débil? Porque a veces nosotros le pedimos algo al Señor, hermanos, y no estamos preparados. Amén. No estamos preparados y le fallamos a Él. ¿Por qué no hay atajos en el camino de Dios? Porque la obediencia agrada a Dios más que el resultado. Amén. Era lo que Él le pedía al rey Saúl. Pero Saúl quiso hacer las cosas a su manera y desobedeció a Dios. Y quedó en cero. ¿Cierto? ¿Por qué no hay atajos? Porque Dios está más interesado en lo que usted y yo somos, más que en lo que hacemos. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos? Él nos conoce también, ¿verdad? Él lo sabe todo de nosotros. Por eso quiero decir, hermanos nuevos, hermanos que llevan poco tiempo, y los antiguos, y amigos simpatizantes, yo le quiero decir a Melissa y a la hermana Sandra que está iniciando, a los hermanos, que se grabe esto: no hay atajos para la vida eterna. No es suficiente con ser bueno, religioso o moral, porque hay personas que, aunque no son cristianos, temerosos de Dios, tienen principios y valores éticos y morales. Yo distingo parejas allá, hermanos, que son tan fieles, esposos fieles, esposas fieles, hijos con unos principios y unos valores éticos y morales. Pero eso no es suficiente para ir al reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro camino fuera de Jesús. Él mismo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aceptar a Cristo implica tomar el camino, leíamos en Mateo 7, tomar el camino angosto. Eso no significa que sea un atajo, ¿cierto? Porque un atajo también decimos como un desecho, ¿cierto? Un camino, una carretera destapada. ¿Cuántos nos ha pasado que por acortar el viaje nos metemos por allí y terminamos perdidos? ¿Sí? Que por querer llegar más rápido una vez nos pasó. Eso nos pasa, hermanos. Pero el camino angosto del que habla allí la Biblia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el 14 también, que termina diciendo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero qué bonito que entre esos pocos estemos usted y yo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo siempre le digo eso al Señor: Señor, tu misericordia y tu gracia son tan inmensas. Escogernos a nosotros, hermanos, de en medio de tantos millones y millones. Hablemos nomás de nuestro país, ¿cierto? En medio de 50 millones, estar usted y yo aquí, eso es algo grande. Eso es para que mañana estemos mínimo este grupo aquí en agradecimiento al Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. Si desea dar un aplauso al Rey de Gloria, mis hermanos. Santo es su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vamos terminando. Cristo es el camino al cielo, el único que lleva a la vida eterna. Vale la pena seguir el camino de Cristo. Vea, hermanos, llegue lo que llegue, pase lo que pase. Yo no sé usted, pero yo le he dicho al Señor: Señor,
llegue, pase lo que pase en mi vida, en mi salud, si se acaban mis fuerzas, no importa. Yo quiero terminar mis días contigo. Mientras tú me des fuerzas, Señor, te voy a servir. Te quiero agradar, quiero vivir para ti. Es difícil, sí, humanamente, hermanos, llegan esos momentos tan difíciles, pero nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor, aleluya. Que es muy largo este camino. A muchos se les ha hecho largo. Los que llevan conmigo más de 30 años, pero a mí no se me ha hecho largo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando tenemos una vida devocional, una comunión, una relación íntima con Dios todos los días, vea, hermanos, el mes, el año se nos pasa, ¿verdad? Como vamos este año y le estamos sirviendo al Señor, y aunque pueda ser largo tal vez para muchos, pero es el único que nos lleva a la vida eterna. Y como dice una de las canciones el hermano Akerles, vale la pena las lágrimas, vale la pena el sufrimiento, hermanos. Lo que muchos hemos vivido persecución, claro que sí. Los que hemos vivido en lugares difíciles de orden público, donde los cristianos hemos sido objetivo militar, los pastores los hemos vivido, hermanos. Amenazas de muerte, amenazas de secuestro, lo hemos vivido, pero aquí vamos de la mano de Dios. Así que el consejo esta noche, mis hermanos y amigos, no corras buscando salidas rápidas. No te desvíes por lo fácil. ¿Sabe qué es lo fácil un día para muchos? El conformismo. Así estoy bien. Voy un culto a la semana y ya. No, hermanos, que el día que usted y yo no vengamos sea porque realmente nuestra salud no nos da, ¿cierto? Llegamos tarde los que trabajan, pero qué bueno tener esta oportunidad de venir. El domingo, hermanos, mañana es un día esencial. Y créanme que a mí personalmente me da tristeza cuando no veo a los hermanos los domingos. Y usted puede decir, nadie se dio cuenta. Sí, nos damos cuenta, porque se ve el vacío, se siente. La familia, el hermano fulano no vino. Hay que seguir a Cristo paso a paso. Y aunque no hayan atajos, ¿sabe qué es lo mejor? Que hay gracia para este camino, que Él nos ha dado de su gracia para este camino, y que nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ese consolador, el que está con nosotros en todo momento. Aleluya. Yo quiero invitarles a estar en pie, por favor. Cuando el enemigo te diga, hermanos, joven, estás caído, eres la burla de muchos, eres la vergüenza de tu propia familia. Cuando el enemigo te diga eso, levanta tu rostro y dile: Satanás, aunque me digas eso, aunque yo esté caído, aunque me sienta vencido, aunque me sienta derribado, pero no estoy vencido. ¿Sabe, hermanos? Al enemigo hay que hablarle la verdad. Y hay que enfrentarlo y decirle: tú eres el que estás vencido. Vea, yo tuve una lucha alguna vez, hermanos, una lucha muy fuerte, muy fuerte. Y yo tuve que enfrentarme y decirle en voz alta al enemigo, y decirle: diablo mentiroso, yo estoy pasando por esto, pero Cristo me toma de la mano y me va a llevar adelante y me voy a levantar. Tú eres el que estás vencido. Y se lo dije así como lo estoy diciendo esta noche, hermanos. Hay que decírselo. Tú eres el que estás vencido, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. Hay que decírselo, hermano, dígaselo. No le dé miedo.
La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque él nos dice: mire, Dios no te escucha. Mira el problema que tiene en tu hogar. Mira el problema que tiene con tu hijo. No vas a poder. ¿A qué vas a predicar allá? Él nos dice eso, hermanos. Pero es allí donde debemos tomar la misma palabra como hizo Jesús y reprenderlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Vale la pena seguir el camino de Cristo. Hermanos míos, iglesia amada, perseveremos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No te canses. No te canses, por favor, joven. Yo quiero invitar a alguien aquí al altar.